Bueno, todo esto que vamos a ver ahora está todo basado en las páginas del cuadernillo, ¿sí? Es como un resumen o una explicación de lo que va a ser, de lo que ustedes van a leer en las páginas del cuadernillo, que son unas poquitas páginas. Yo cuando termine esta clase les voy a subir este video más el resumen de la clase, ¿sí? Donde les dice específicamente las páginas que tienen que leer para seguir con esto. Cuando empiecen a leer van a empezar a pensar, ¿sí? Que la Primera Guerra Mundial la podemos analizar desde varios puntos distintos, ¿no? Ahora vamos a arrancar con el tema económico. Para entender por qué surge, por qué se desata la Primera Guerra Mundial, tenemos que pensar en la Segunda Revolución Industrial, que es el primer trabajo práctico que nosotros hicimos. ¿Cómo resultó el mundo una vez que la Segunda Revolución Industrial se organizó? ¿Sí? Y claramente generó desigualdades. Hubo países desiguales, desigualdades entre los países centrales y desigualdades entre los países centrales y los países periféricos. Estos dos son términos que ustedes estudiaron. ¿Quién me dice qué es un país central y qué es un país periférico? ¿Alguien se acuerda? Bueno, los países centrales son los países industrializados, ¿sí? Son los países que ustedes analizaron que fueron los que generaron la segunda revolución industrial, sobre todo Gran Bretaña, Francia, pero después se va a incorporar Estados Unidos, Japón y Alemania, ¿sí? Y los países periféricos son los países que van a posicionarse como proveedores de materias primas de estos países centrales. Entonces, para entender la Primera Guerra Mundial tenemos que pensar que este mundo que estaba organizado en formas desiguales, ¿sí? ¿Cómo era la situación económica? Tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, tenemos a Holanda, que son potencias industriales y que empiezan a buscar territorio en todo el mundo y buscar nuevos mercados y buscar nuevas fuentes de materias primas y nuevas fuentes de mano de obra. Y también tenemos Estados Unidos, que está surgiendo. Estados Unidos se posiciona como potencia industrial porque tenía justamente un territorio muy amplio en donde podía obtener su materia prima sin tener necesidad de buscar colonias. Tenía mano de obra barata, tenía un gran mercado donde vendía sus mercaderías, que era el mercado latinoamericano, y ustedes entendieron la diferencia entre imperialismo formal, colonia formal y colonia informal, ¿no? ¿Sí? La influencia económica de los países industrializados en los países periféricos también se podía dar solamente de forma económica. Y esto era lo que empezaba a pasar con Estados Unidos, aunque también analizaron el canal de Panamá como influencia directa, ¿sí? Y tenía lo que también estudiaron, que es el Fordismo, un sistema de producción en serie que hacía que su industria fuese muy importante y muy rendidora. Y también empieza a surgir Alemania, ¿sí? Que en la primera fase de la revolución industrial Alemania no estaba como uno de los principales países, pero en esta segunda fase empieza a surgir porque va a organizar un tipo de Estado que va a invertir mucho en la industria y va a generar industrias con mucho apoyo estatal que rápidamente van a empezar a competir con la industria británica, ¿sí? La francesa. Y además lo que tiene Alemania es una gran provisión de hierro, por lo tanto va a poder empezar a concentrarse en la industria del acero y se va a convertir en potencia. Pero tenía un gran problema, ¿sí? Que tenía poco mercado y no tenía colonias, porque cuando Alemania logra industrializarse y crecer, las colonias de lo que es Asia y África ya estaban en su mayor parte ocupadas. Entonces ahí va a empezar a surgir un problema importante, ¿sí? ¿Cómo era la situación política
en el mundo. En los países industrializados, lo que se va a ver es, en su gran mayoría, democracias liberales. ¿Qué son las democracias liberales? ¿Están ahí? Volvamos, si quieren vamos a poner pausa. ¿Quién quiere hablar? ¿No hay nadie ahí que se acuerde que es una democracia liberal? ¿No? Bueno, esperen que entonces vuelvo a grabar y... ahí va. Las democracias liberales son las democracias que ya habían empezado a poner que habían ampliado el sufragio, ¿sí? Donde había movimientos, por ejemplo, si estamos hablando de fines del siglo XIX, ya la gran parte de los varones podían votar y se estaba hablando, se estaba discutiendo, y en muchos países ya se había ampliado a las mujeres el voto, ¿sí? Donde había un sistema parlamentarista, o sea, que por más que hubiese un rey, el parlamento, o sea, los representantes de la población, del pueblo que votaba, tenían poder de decisión, y el capitalismo ya se había extendido. Ustedes lo estudiaron cuando estudiaron que los nuevos sindicatos o las nuevas formas de organizar a la clase obrera habían tenido logros y habían logrado mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y por otro lado, estaban los países periféricos. En estos países podíamos encontrar monarquías autocráticas, como es el caso de Rusia, ¿sí? En donde gobernaba un zar, y que eso va a entrar en conflicto muy prontamente, va a ser el próximo tema que estudiamos. Otros países, como por ejemplo en Latinoamérica o en España y en Italia, que había conflictos con la Iglesia, porque la Iglesia quería sostener una forma de vida más organizada con sus preceptos, y también había conflictos con la izquierda, porque la izquierda no se había convertido en los partidos socialdemócratas, que eran los partidos que en los países industrializados habían logrado ingresar al gobierno. Entonces, en países como en España o en Italia, la izquierda estaba segregada y había muchos choques, ¿sí? Esta es como la situación política que vamos a encontrar cuando estalle la Primera Guerra Mundial. En esta siguiente imagen tienen el mapa, ¿sí? Cómo era el mapa de Europa, ¿sí? Ustedes tienen acá lo que se va a formar como alianzas. Va a haber dos grandes alianzas que se van a formar antes de la Primera Guerra Mundial, que son alianzas políticas y también un poco económicas, ¿sí? La Triple Alianza va a estar liderada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿sí? Y la Triple Entente va a estar integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estas alianzas se van a ir formando, como ustedes acá ven, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, como alianzas defensivas, ¿sí? Entonces, si había un conflicto en donde Italia o, por ejemplo, Alemania y Francia entraban en conflicto, los miembros de esas alianzas prestaban ayuda militar o prestaban ayuda diplomática según el nivel de ese conflicto. Entonces nosotros ahí tenemos un escenario económico que nos está demostrando que los países de Europa estaban desiguales, ¿sí? Había países con necesidades de mercados, con necesidades de expansión territorial. Había países que estaban en contradicción con sus sistemas políticos, algunos eran un imperio, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, y otros eran democracias liberales, ¿sí? Entonces chocaban también en cuanto a lo político, y tampoco nos tenemos que olvidar de los nacionalismos, las ideas, ¿no?
las ideas culturales que en ese momento estaban muy difundidas, que era el nacionalismo, y que implicaba que los estados, los países, se debían formar con las poblaciones que compartieran ciertos antecedentes, que compartieran ciertas costumbres, ciertas culturas, ¿sí? Entonces, obviamente, estas ideas nacionalistas chocaban muy profundamente con la idea de los imperios. Un imperio es un estado que se expande, y las ideas nacionalistas no van a permitir que un emperador que hable otro idioma, ¿sí?, gobierne mi pueblo, por ejemplo. Eso nos va a llevar a lo que es el hecho desencadenante de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Acá tienen una foto del heredero del Imperio Austrohúngaro. Este es el príncipe que va a heredar el imperio, que iba a heredar el Imperio Austrohúngaro, y un serbio. Este imperio estaba en conflicto, ¿sí?, con Serbia. Un serbio, un militante nacionalista serbio, lo va a matar, le va a disparar en esta salida a él y a su esposa, y esto va a empezar a generar un conflicto que que va a desatar anuncios de guerra entre las alianzas, ¿sí? Y cuando ya empiecen declaraciones de guerra entre un país y otro país, entonces todas las alianzas van a obligar al resto de los países a declararse en guerra. Y así, en el año 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. Nosotros vamos a separar la guerra en fases, ¿sí? La primera parte de la guerra, que se llama Guerra de Movimientos, fue una fase muy rápida, en donde Alemania avanzó, sobre todo hacia el oeste, hacia Francia, ¿sí? Y luego, muy rápidamente, ¿sí?, Francia va a oponer resistencia junto con Gran Bretaña, y va a empezar la segunda fase de la guerra, ¿sí?, que es la guerra de posiciones. Esta fue la parte más larga y más costosa de la guerra, sobre todo hablando en vidas humanas. Ustedes, si no vieron ninguna película, yo acá les puse dos pedacitos de una película muy buena que se estrenó el año pasado. Está en inglés, no está subtitulada, pero no importa, porque la idea es para que ustedes vean lo que era una trinchera. La guerra de posiciones era ir avanzando muy lentamente en el territorio del enemigo. Y para eso se cavaban trincheras. Trincheras eran espacios, como acá tienen este dibujito, en donde los soldados vivían bajo la tierra, ¿sí? Pozos, pero pozos con habitaciones, inclusive algunas donde vivían los generales, que se cavaban bajo la tierra, ¿sí? Luego venía, después de la gran trinchera de cada país, venía toda una serie de alambrado que cortaba el paso de los animales, porque ustedes piensen que esta guerra fue una guerra terrestre todavía, ¿sí? Los pequeños experimentos que se habían hecho con aeronáutica no servían mucho para las batallas, ¿sí? Entonces fue una guerra terrestre. El alambre de púa era un recurso muy importante para frenar el avance de los ejércitos. Luego venía una parte del territorio que se llamaba Tierra de Nadie, y era donde, digamos, donde iban avanzando o retrocediendo los ejércitos, y luego venía la trinchera del enemigo. Entonces esta parte de la guerra fue bastante terrible. Surgieron muchos estudios médicos que empezaron a analizar las cuestiones psicológicas de las personas al estar viviendo meses e inclusive años en un pozo, ¿sí?, en una tensión constante, porque en cualquier momento podía venir un ataque. Y realmente
fue bastante difícil y bastante estática, ¿sí? Estaban peleándose, avanzando unos metros, pero piensen que estamos hablando de territorio de países enteros, ¿no? Y mientras tanto que se peleaba la guerra de trincheras en territorio, se estaba desarrollando, ¿sí?, el submarino. Entonces Alemania, en un momento, empezó a llevar el territorio de batalla hacia el mar, y empezó a hacer un bloqueo económico en el Océano Atlántico. Hasta ese momento Estados Unidos no había ingresado en la guerra, pero con el cierre del paso de los buques, ¿sí?, que llevaban mercadería y que llevaban armas también hacia Europa, y donde Estados Unidos estaba generando grandes ganancias, con el aumento del bloqueo, Estados Unidos vio que se generaba un corte en su comercio y empezó a intervenir en la guerra, ¿sí? A partir de 1917 va a empezar a intervenir en la guerra, y realmente va a ser definitorio porque va a llevar mucha cantidad de personas a pelear, y va a poner muchos recursos, y va a comenzar una nueva fase de la guerra que se va a llamar la guerra de movimientos, ¿sí? Y con esta fase, finalmente, a fines del de 1918, se va a dar por terminada la guerra, y en 1919 se va a firmar el Tratado de Paz, que es el Tratado de Versalles. Entonces ustedes acá tienen una plancha que les va a mostrar, ¿sí?, los costos de la Primera Guerra Mundial, y lo que a nosotros más nos va a importar para analizar, por supuesto que los costos en vidas humanas son muy importantes, pero lo que nos va a interesar va a ser el Tratado de Versalles, y va a ser el nuevo mapa de Europa, ¿sí? Fíjense que en este nuevo mapa de Europa los imperios desaparecieron, ¿sí? Se desintegraron, se separaron los imperios, pero lo que no se separó es la idea nacionalista, ¿sí? Eso va a quedar latente y va después a ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Lo tenemos que tener en cuenta. La Primera Guerra Mundial no va a solucionar los problemas que tengan que ver con la forma de organizar los estados en Europa. Y eso va a ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Además, el Tratado de Versalles le va a imponer a Alemania unas condiciones de pago de los costos de la guerra muy importantes, muy costosas, y que van a generar una crisis muy importante en Alemania, y también van a ser una de las causas del surgimiento del nazismo, que son todos temas que nosotros vamos a ver más adelante.